Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro de Sefer Ketuvim, estudiando las Megilot, ya promediando Megilat Shir HaShirim, y habremos de ingresar en la última Megilá, que se llama Kohelet, que no es nada menor tampoco. Shir HaShirim es un poema, es un canto que los Jajamim, como explicábamos hace muchos meses atrás, cuando comenzamos a enseñarlo, hablaba Rabbi Akiva que si todos los shirim son kodesh y todos los cánticos son santificados, sagrados, kodesh, Shir HaShirim es kodesh kodesh. El Shir HaShirim es el santuario, es el lugar más sagrado del santuario. Y de una u otra manera, este Shir HaShirim nos viene a traer toda una memoria activa de cuanto representa eventualmente el escenario del encuentro y el desencuentro entre la congregación de Israel, la amada, la Reayá, y el Kadosh Baruj Hu, que es el Dod, el amado. Y no hay ninguna duda de que el momento clave que hemos estudiado desde el punto de vista de la interpretación de los distintos Jajamim, eventualmente, nos ha mostrado que el capítulo quinto, que es la unidad, en realidad es casi todo el capítulo quinto y el comienzo del capítulo sexto, es y que nos plantea eventualmente un tiempo donde parecía que el encuentro era inevitable, pero lamentablemente las circunstancias sí lo fueron, y de una u otra manera ese encuentro tan deseado parece escaparse rápidamente y fácilmente de entre las manos. Vamos a retomar entonces el capítulo 5 para poder tenerlo aquí con nosotros y poder eventualmente estudiarlo, o sea, ahora comprenderlo desde la perspectiva de Da'at Mikra, que es el texto con el cual nos basamos en todos los intérpretes. Muy bien, entonces el capítulo quinto, para recordarles a todos, dice, comenzaba diciendo, Bati legani ahoti kala, ariti mori im besami, achalti yari, dipshi, shatiti yeni im halavi, ichlu reim, shetu veshikru dadim. Aquí terminaba la otra unidad. Y entonces sentamos a partir del versículo 2, que está marcado aquí. Ani yeshena belibi aer. Yo duermo, pero mi corazón está atento. Kol dodi dofek. La voz de mi amado llama a la puerta. Pitjili, ábreme. Ajoti, hermana mía. Raayati, amada mía. Yonati, paloma mía, mi paloma. Tamati, mi perfecta, mi íntegra. Cheroshinim blatal, que butzotai, tal resiste el aire. Mi cabeza gotea rocío y mis cabellos están empapados. La descripción literal que hacen nuestros maestros, obviamente, y la mayor parte de los comentaristas, es explicarnos que este es el relato de la Reayá, quiere decir de la amada. Reayá viene de la palabra Rea, que es también en hebreo, el prójimo, nada más que es un prójimo femenino. Y ella cuenta, obviamente, ¿a quién? A esas mujeres de Jerusalén. Ella está contando a las Benot Yerushalayim, que hemos visto a lo largo de este Shir HaShirim, que participan activamente en este correlato acerca del amor. Yo estoy dormida, pero mi corazón está despierto. Es una alusión, explican los comentaristas, a que en el sueño, la persona, en el dormir, acontecen los sueños. Porque, ¿qué son los sueños? Explica la Gemara. En Adam Joler, Ela Meirure Libo. La persona que sueña, decían los Jajamim, mucho antes que Freud, en la resolución de los sueños que tenemos las personas, dice que toda persona que sueña, sueña a partir de esos pensamientos que acometen en su corazón. Así lo dice la Gemara de Berajot en la hoja 55b. De una u otra manera, como dicen los Jajamim allí, en la Gemara, Ein Mar'in lo la Adam,
meirure. Cuando uno sueña en la noche, lo que les están mostrando desde el Tamaim a la persona son aquellos pensamientos que ocupan gran parte del día de la persona, cuando no también preocupaciones, lo que Freud llamaría los conflictos, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, ya todo esto fue analizado en la época talmúdica, ¿no es cierto? Y los sabios, por supuesto, tenían mucho respeto por el tema del sueño en general, pero no el dormir, sino que el dormir también es importante desde ya, es muy saludable, pero fundamentalmente el concepto de halom. Halom es la ensoñación. Acuérdense de Jacob vino cuando parte, eventualmente casi escapándose en su fuga de Esaú, aunque va también a buscar su destino junto a lo de su tío, el hermano de su madre, Labán. Vaya Halom, Jacob, soñó Jacob, Beine, Sulam, Musab, Arsab, Roshoma, Guía Shamaim. ¿Se acuerdan todos del sueño de Jacob? Eventualmente que es una suerte de resolución a tantos temores que le acometían en su fuga de su casa, su fuga de Isab y su llegada a un lugar incierto. El otro soñador por naturaleza es usted. Y también sus sueños, obviamente, están hablando de una convergencia entre lo real y el ideal. Aquellas cosas que la persona puede soñar, pero que le muestran eventualmente cosas que están integradas a su ser interior, a su inconsciente, se llamaría después en la psicología. Y aquí, obviamente, tenemos el concepto de halom como parte de la parte onírica, como se la llama en términos psicoanalíticos. Lo onírico forma parte de ese escenario tan particular de la persona que habla también de su estado de salud, ¿saben ustedes? Porque dice la Gemara que una persona que no sueña por espacio de 3 días tiene que consultar a un médico. O sea, es muy interesante esto que dice la Gemara, porque el sueño es no solamente el dormir, estoy hablando, sino de la capacidad de ensoñación, todo aquello con lo que soñamos, que difícilmente nos acordemos de todo, porque transcurren muchos sueños durante nuestro dormir. Sin embargo, es una condición natural de la salud. Y esto tómalo en cuenta porque el hebreo es un idioma, como explican los jajamim, el idioma del paraíso. Y entonces no hay ninguna palabra que esté de más. Entonces nosotros cuando pedimos por la curación de una persona, pedimos por un lado refuá shelema. La refuá quiere decir la curación de todo lo que es sus síntomas, eventualmente la enfermedad que le acomete a la persona. Pero ¿saben ustedes que a la persona que está enferma se le dice no solamente refuá shelema, se le dice ahlamá meirá, una pronta mejoría? Siempre traducimos la palabra ahlamá como una mejoría. Y saben que la palabra ahlamá tiene en el medio la hey y la hey al principio y al final, hey, hey, ahlamá. En el medio está la letra Het, Lamed y Mem, que forman la palabra Halom. Quiere decir que cuando una persona está enferma, la capacidad de soñar no se da en la persona. Y por eso el deseo que tenemos para con él es que la persona pueda soñar, porque eso implicará que volver al sueño, no al dormir, insisto, que se puede dormir de muchas formas. Venir al sueño quiere decir a esa actividad onírica que representa esa tarea. Y aquí la amada dice, yo duermo, pero mi corazón está despierto. O sea, estuve durmiendo, pero soñé un sueño. Porque los sueños son precisamente lo que la persona está pensando. ¿Y qué está pensando ella? Está pensando en el amado. Y por eso dice kol, y después de la palabra kol, en el hebreo, en el texto de los que tuvimos, hay un pasek. Pasek quiere decir una línea que recorre de arriba a abajo, como interrumpiendo la palabra que sigue. No decimos kol dodi dofek, decimos kol dodi dofek. La voz de mi amado llama a la puerta. Y allí aparece entonces una voz que golpea.
difícil comprensión, ¿no es cierto? Estábamos hablando, ahora estamos analizando en detalle este capítulo porque lo consideramos vital para todo lo que sigue ya en la última parte del Shir HaShirim. Dice que la voz golpea la puerta. En realidad nosotros estamos acostumbrados que la mano golpea la puerta y no la voz. Y entonces esa voz obviamente representa al concepto de ese amado que busca una comunicación aún silenciosa con esa amada. Y por lo tanto, esa voz representa la voz de quién? Del amado. Kol Dodi Dofe. La voz de mi amado está golpeando en la puerta. Obviamente, el concepto del Kol Dodi Dofe, para aquellos intérpretes del texto bíblico, dicen que hay un sentido antiguo del sentido de esta palabra y que es insiste, intenta. O sea que el dofek no está golpeando solamente, sino que busca insistentemente algo. Y se dirige a su amada y le dice, Pitjili, ábreme, por favor, y habla aquí de cuatro conceptos, cuatro sobrenombres que el amado le dice a la amada. Y ellos son todos conceptos de amor, obviamente de muchísimo cariño, y por supuesto que todos hablan del kinyan, mío. Por eso le dice a ella, Ajoti, hermana mía, Ajoti, Rayati, amada mía, Yonati, mi paloma, Tamati, Tamati es perfecta, mi íntegra, quiere decir, otros dicen que la palabra Tamati, más allá de ser íntegra, sin ningún defecto, también es Nemene, una mujer que le es fiel al amado. Teroshini Blatal, y entonces le dice, mi cabeza está llena de rocío, como brindándole una excusa, porque él viene a la casa de ella en los instantes nocturnos, que es cuando cae el rocío en la noche ya entrada. Y entonces, que estaba caminando por los caminos, vamos a suponer, nos dice Amos Jajam, dice, no libraja, y caminando por esos caminos, entonces descubre su casa, y entonces su cabeza se ha humedecido con el rocío, por lo tanto pide sentir esta protección bajo su techo. Nimbla tal. Y por lo tanto, que Butzotai, sus cabellos enrulados eventualmente, o los extremos de mi cabeza, se han realmente resiste Laila. Quiere decir, se han llegado de los destellos de la noche que tienen que ver con aquellas gotas, ¿no es cierto? Por eso dicen aquí, están empapados, que caen en la noche y que es el rocío mismo. Y entonces habíamos estudiado que ella dice, Pashateti et kutonti ejaja el bashena, pero me he quitado mis atuendos, ¿cómo habré de vestírmelos nuevamente? Rahatzi et raglai, me he lavado mis pies, ejaja atanefem, ¿cómo habré de ensuciarlos? Parecen aquí, obviamente, motivos, pero son motivos reales que la amada trae y que obviamente es la respuesta al abrirme la puerta, ¿no es cierto? Entonces aparentemente ella se niega a abrir la puerta y pone también una excusa, una razón para sus palabras. Dice, ¿cómo es que voy a poder ahora vestirme de vuelta cuando ya obviamente se ha quitado sus vestidos, sus ropajes, porque se ha acostado a dormir? Y entonces, Rahat Piedraglai dice, y antes bueno, en uso de que los caminos son todos de tierra, obviamente, y tenían que lavar sus piernas, sus pies, perdón, antes de ir a acostarse, ya lo ha hecho. Y por lo tanto, ¿cómo los habrá de ensuciar ahora, ya que están completamente limpios? Y entonces nos dice la amada, ella siente, por otro lado, que Dodi Shalach Yado Minachor, mi amado envió su mano por entre el agujero del cerrojo, Umeai Hamu Alab, y mi interior se estremeció sobre él. Quiere decir que en última instancia ella siente como que la mano del amado está tocando la cerradura de su puerta, ¿no es cierto? Y entonces en la puerta hay un agujero, ¿no es cierto?, donde se podía ingresar la mano, o en la pared lindante, y que obviamente se podía por
orificio que tenía la puerta o la pared de al lado, donde se podía ingresar o sacar cosas eventualmente de la casa sin abrir necesariamente la puerta. Dodi shalach minachor. Esto era habitual en los tiempos antiguos, donde por seguridad no se abrían las puertas, sino que había un espacio para hacer el pasaje de cosas. Y entonces el Dod, el amado, envía su mano a través de ese orificio como suplicándole a su amada, ¿no es cierto? Ahora, hay quienes explican entre los comentaristas, también interesante, por eso quería compartirlo con todos ustedes, que ese orificio que estaba hecho de tal manera que la persona que está afuera puede poner su mano allí, extender su mano y abrir la puerta por dentro. Y entonces, eventualmente, está claro que la mano puede pasar y abrir, ¿no es cierto?, con la manija de la puerta, que por fuera está cerrada. Y el Dod, el amado, intenta todo este camino, solamente que no era aparentemente muy experto en poder abrir el cerrojo y por lo tanto se desespera por esa realidad. ¿Y qué pasa? Mi amado envió su mano y mi interior se estremeció. Quiere decir, en el momento que veo los intentos de mi amado por querer entrar, en este momento la amada siente esa nostalgia, esa melancolía tan profunda por su amado. Y entonces inmediatamente nos dice la amada, Kamti ani, liftoach ledodi, me levanté para abrirla a mi amado. Beyadaina tefumor, y mis manos destilaban fragancias aromáticas. Beetzbeotai mor over, y también la fragancia de mis dedos se extendió al capot amanhul, quiere decir por entre los cerrojos de la cerradura. O sea que finalmente, Kamti Ani, aparece el yo de la amada y ahora ella posterga, obviamente, todo su egoísmo. Entonces ahora el Ani de ella es la que se levanta, ¿no es cierto? Y entonces yo, como diciendo la perezosa, eventualmente, la mujer está solamente sintiendo los placeres propios de estar recostada ya para su sueño, entonces que ya dije que me he quitado mis vestidos, que ya he lavado mis pies, finalmente me levanto. Y ella describe que ese levantar es que sus manos, natfu mor, antes de que se levante de su cama, eventualmente de dormir, ella, como todas las mujeres, se, se ungían eventualmente con fragancias aromáticas, con cremas, como hoy en día también. Ya entonces había esas cremas y en última instancia, cuando se ocupa de ir a abrir la cerradura, aún descalza y manchándose los pies, ese mor, ese bálsamo que tiene en sus manos, obviamente también se destila por la cerradura, por la manija de la cerradura. Betzbeotai, mor over. Todo eso se desplaza por entre mis dedos, dice la amada. Quiere decir un mor, significa un nozel. Nozel quiere decir un líquido. Entonces, llega el escenario deseado. Entonces dice el versículo 6, Patachti ani le dodi, le abrí a mi amado. Y lo que menos esperábamos era esta situación. Bedodí, hamak abar. Pero mi amado se dio vuelta y se fue. Nafeshi yatea bedaberó. Mi alma desfalleció por sus dichos. Bikashtiu velo metzatiu. Lo busqué y no lo encontré. Kedativ velo anani. Y aquí tal vez llegamos a un instante dramático en todo lo que es el canto de la amada, porque obviamente aquí se produce lo inesperado. Le abrí a mi amado, patachti ani ledodi, y entonces, como para poder estar frente a él, pero dodi hamak, se fue. Hamak es como del verbo lahamok, que es como borrarse, desaparecer. Hamak quiere decir se ocultó de mi vista. Entonces, de una u otra manera, Hamak Abar dice, mi amado Hamak Abar, no solamente desapareció de mi vista, sino que también parece estar mudo, está oculto.
Y entonces, ahora que ella siente que el amado no está, que no es visible, que ya desapareció, Nafeshi yatse'a bedabero. Entonces ella siente que su alma obviamente siente un vacío tan grande que dice, mi alma desfalleció, bedabero. Lo que ella retiene que es, retiene esos dichos que eran, ábreme por favor, amada mía, paloma mía, hermana mía, mi perfecta. Mi cabeza gotea rocío y mis cabellos están empapados, el frío de la noche. Y ella siente ahora un profundo arrepentimiento, porque ella en su principio rechazó ese llamado. Y entonces entendemos ahora de que ella se dio cuenta de que todo era una cuestión exterior, sus sentimientos. Dentro de sí tenía un deseo profundo de escuchar y de poder estar con su amado. Y ahora siento que desfallezco, mi alma desfallece cuando recuerdo, ¿no? Evoco las palabras que él me decía. Entonces, de una u otra manera, vi castigo. Entonces, los busqué en los alrededores de la casa. Tal vez se encontraba cerca. Dice, vi castigo, veló metzatiu. Vi castigo, veló. No lo encontré. Kerativ, veló anani. Lo llamé con la voz, pero tampoco tuve respuesta. Entonces, de una u otra manera, todo este escenario parece caer ahora. Y entonces se acuerdan ustedes que la amada destina, Metzauni, Ashomedi, Masubibim, Ba'ir, me encontraron los guardianes, los que patrullan la ciudad. Y Kuni, Metzauni, me golpearon y me hirieron. Naseuet Redidi, me alay. Me quitaron el velo de encima de mí, como la están afrentando Shomere Ahomot, los guardianes de las murallas. Entonces, en última instancia, aquí obviamente eh, eh, encontramos una situación desde el punto de vista de los hechos desesperante, ¿no? Porque ella es encontrada por los guardianes que custodian las calles de la ciudad. Pero no solamente no le responden, sino que también la golpean y la hieren, porque aparentemente pensando de que ella está merodeando por las noches para cometer alguna transgresión. Y también entonces tomaron el redidí. Redid es como una suerte de adorno que utilizaban las mujeres, así lo dice el profeta Isaías, para que sepamos. Unos sostienen entre los comentaristas que era una suerte de me'il, de un saco. Otros decían que era una suerte de taif, como si fuera una, un pañuelo que también cubría, ¿no es cierto?, su cara. Y en este caso, todos ellos que son Shumere Ahomón. Esto es un cuadro, obviamente, muy duro, muy difícil. Rashi, por ejemplo, aquí, cuando traduce estos pesukim, entonces dice, me encontraron los guardianes, él dice Nebuchadnezzar de Jerusalén. ¿Se refiere a quién? A Nebuchadnezzar, Nabucodonosor y sus ejércitos. O sea, Rashi nos lleva a un plano histórico contándonos que esto se aplica a la indefensión que tiene el pueblo de Israel, la amada, frente a los babilonios. Asobebim Ba'ir. Asobebim son los que están custodiando la ciudad y que vienen a cumplir con la voluntad de Dios. Y entonces me quitaron mi vestido, me quitaron mi ornamentos, mi pañuelo que cubre mi cara, así dice, me han quitado el Betamigdash. O sea, Shomerea Homot, inclusive dice los guardianes de las murallas, ¿no es cierto? Y dice Rashi, no eran otros que los ángeles ministeriales que cuidaban las murallas de la ciudad. Por eso dice el profeta Yeshaya, esto que es una canción muy hermosa, Al-Homutai Yerushalayim Ifkadet Shomrim. Cuando cantamos la canción Tisbet Yerushalayim Gilubá, dice el profeta Yeshaya, Al-Homotai Yerushalayim Ifkadet Shomrim. Sobre tus murallas, Jerusalén, he designado guardianes. Rashi dice, son los Malaje Asharet, aquellos obviamente que han cuidado de las murallas, pero que ahora, obviamente, son los que encendieron el fuego.
porque obviamente dice en la Megilat Eijá, que leemos en Tisha B'Av, Mi Marom Shalach Esh, desde los cielos altos el Todopoderoso envió su fuego. Y sabemos que el fuego representan los ángeles de Dios, Ose Malachab Ruhot, Mesharetab Esh Loed, que hace sus ángeles de vientos y sus servidores de un fuego ardiente. Eso es para que vean ustedes cómo se da aquí la lectura de Rashi, que explica todo el Shir HaShirim a través del Midrash. Nosotros estamos tratando de mirar, por un lado, la parte del ejemplo histórico, pero por otro lado, tratamos de entender el texto mismo. Y por eso nos dice el versículo 8, Ishbati etchem benot Yerushalayim, dice, os juramento a vosotras, hijas de Jerusalén, aquí aparece nuevamente, Im timtseu et dodi matagidulo sheholata ani. Que halláis a mi amado, ¿qué le habréis de decir? Pues estoy enferma de amor. Ella reconoce eventualmente que todo esto no es una situación difícil. Por lo tanto, explican los Jajamim del Dat Mikra. Dice, de momento que ella narró su sueño a las hijas de Jerusalén, ahora las juramenta. Ella ya les habló a ellas en el capítulo 2, versículo 7, en el capítulo 3, versículo 5. Allí las mencionas, obviamente, cuando está todavía despierta y comparte con ellas una realidad. Aquí está hablando con ellas ahora, una vez que salió a la búsqueda de su amado. Ishbati, ¿qué quiere decir Ishbati? Las juramento. Las juramento que cuando lo encuentren a mi amado, le digan a él de esta forma y de esta forma. Ellas tienen que ser transmisoras de una realidad. Esa realidad eventualmente que habla acerca del amor profundo que ella tiene por el amado, y por eso dice Ishbati etchem, las juramenta, o sea que las culmina a decir esta verdad a su amado si lo llegan a encontrar. Entonces, mata Gídulo, ¿qué le habréis de decir? ¿Qué le dirán? Estoy enferma de amor, Jolata Ahava Ani. Entonces, la enfermedad del amor representa esa nostalgia, esa melancolía. Curiosamente, Rashi, para que interpretemos también lo que dice el gran exégeta, tanto de la Torá Sagrada como de nuestro Tanaj, el Rashi dice, Ishbati etchem, o juramento a vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Las Benot Yerushalayim. Son las naciones del mundo. Lo vimos en el comienzo del Shir HaShirim. Los hombres de Nebuchadnezzar, los hombres de Nebuchadnezzar, que habían visto, que Reitem, que habían visto en los tres amigos de Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, que ellos dieron sus vidas y entraron al horno de fuego porque no querían arrodillarse ante los ídolos de Nebuchadnezzar. Y así como ustedes vieron a Daniel, que ingresó en la cueva de los leones, precisamente dice Aliskei Tefilá, por las plegarias. Entonces, su rezo fue un rezo productivo porque lograron salvarse de este cuadro que estaban consignados prácticamente a la muerte. Y por lo tanto dice, aplica también esto, que la advertencia a la generación de Mordejai en los días de Amán, ya que viene Purim ahora, ¿no es cierto? Dice, por lo tanto, todos estos son escenarios que ustedes tienen que ayudarme para que vean eventualmente qué es lo que está eventualmente pasando en este desarrollo tan particular y que tiene que ver fundamentalmente con el sitio a Jerusalén y la destrucción de Jerusalén en su momento. Y esto es también sumamente importante y sumamente eh, constructivo para saber cómo poder avanzar en este. Y le habíamos dicho que las naciones, las hijas de Jerusalén, le preguntan, Mado de Midod Ayafa Banashim, ¿en qué es tu amado, versículo 9, más que otro amado, o tú la más hermosa entre las mujeres? ¿En qué es tu amado más que otro amado para que así nos conjures? Entonces, obviamente, dicen,
los que comentan el Da'at Mikra, nuestro libro de cabecera, para explicarles a ustedes y transmitirles la sabiduría generacional, esta pregunta tiene un sentido doble, ya que nos has juramentado si habremos de encontrar a tu amado, por lo tanto, danos algunas señales para que podamos reconocerlo. Pero el otro lado también es, ¿por qué tú lo extrañas tanto? ¿Por qué tanta nostalgia? ¿Por qué estás enferma por él, eventualmente? Amado de Midor, ¿cómo lo podemos reconocer a ese amado entre todos los otros amados? ¿En qué ese amado es eventualmente algo más superlativo desde el punto de vista de su presencia? Y ella les responde, Dodi Tah Adom, como estudiábamos entonces la semana pasada. Dodi Tah Adom. Mi amado es Tah. Tah quiere decir blanco. Blanco en el sentido de la pureza. ¿No es cierto? Beadom quiere decir sus mejillas son rojizas. De una u otra manera, así fue descrito también David cuando aparece en el escenario bíblico, en el libro de Shemuel Aleph, capítulo 16, Betu Admoni, dice Im Yefe Enaim Betov Rei. Y él era rojizo, con hermosos ojos y un excelente aspecto. También está descrito así. Entonces, Dodi Tah Adom. Así aparece el amado, ¿no? Dagul Merrebabá, elevado por sobre 10.000, reconocible por entre 10.000. Quiere decir que aunque se hubiera entremezclado entre 10.000 personas, de acuerdo al sentido literal, dice, no hay otro más hermoso que él. Y entonces, Rashi habla aquí, obviamente, que es blanco, como Sahu Mejalab, dice la Megilat Eijá, blanquearon como la leche. Y Edom dice, habla de ese color rojizo de sus mejillas. Pero aquí está hablando de que este rebabot, estos 10.000, hablan obviamente de todo lo que es esa presencia infinita de lo que es este amado en el seno del pueblo de Israel. Y está bajando la descripción. Rosho Ketempal, su cabeza es como el oro más fino. Que Butotab Taltalim Shehorot Orem. Sus cabellos son rizados y negros como el cuervo. O sea, no hay ninguna duda de que la descripción del amado es una descripción casi exacta y veamos también todos los términos que se utilizan. Einav Keyunim Alafike Maim. Sus ojos son como palomas. Aparecen de vuelta el concepto de la paloma, perdón, que Afike Maim, junto a los arroyos. ¿Qué quiere decir? Obviamente, como una suerte de alabanza del amado, de los ojos que habló él sobre su amada, al comienzo, ¿no? Einai Gionim, así le dijo, tus ojos son como los ojos de paloma, así ahora la amada le retribuye a su amado con el mismo lenguaje y por lo tanto los ojos de su amado, y lo amplifica mucho más, son como Yonim, obviamente, a la Fikemain, como las palomas que van a lavarse allí en los extremos de las orillas de las aguas. Fikemain son los ríos y las corrientes que fluyen. Rojatzot Bejalab, dice, bañadas con leche, ¿no es cierto? Yoshevot al Milet, y descansando en la orilla. Es decir, Rojatzot Bejalab quiere decir que los Hatzot de Jalab, las palomas que se van a bañar en la orilla de las aguas, de los ríos, salen de allí blancas y puras eventualmente, y entonces ha comparado el blanco del ojo con la leche, y es una imagen muy, muy bonita de una u otra manera. Yoshvot al Milet, obviamente, ella habla de los ojos que están allí en las fuentes de las aguas, porque en última instancia el ojo es un fluir, como si el Shirashi nos está diciendo que el humor acuoso, que es lo que constituye el interior del ojo, forma parte de ese traslado, ¿no es cierto?, de la presencia de él. Por último, dice Lehayab Karugotaposten Migdelot Martajim. Nos dice entonces, sus mejillas son como un jardín de balsameras es de bálsamo, como canteros de dulces hierbas, Tisotav
Migdelot Merkahim, Tiftotar, tus labios son como azucenas y destilan mirra. Ahora llegamos a sus manos, no vamos a avanzar tanto más en esta descripción. Tus manos son como varas de oro ornadas con crisólito. O sea, obviamente estamos hablando de una descripción de mucho valor, con todos los elementos que hablan del oro, ¿no es cierto? Su abdomen es como marfil pulido, esmaltado con zafiros. Tocab Amudeshe, Meyusadim Aladnepas, sus piernas. La descripción comenzó más arriba, en su cabeza, y llega a sus piernas como pilares de mármol que descansan sobre las bases de Oropín. Y por último dice, Bareu Kalebanon, Bajur Karatim. Y esto es hermoso porque en última instancia está diciendo que su aspecto es como el Lebanón. Y ese aspecto que es como el Lebanón, obviamente estamos hablando de que es esbelto, es bello, es alto, como el cedro del Líbano que está por sobre todos los demás árboles en su calidad y en su belleza. Mareu, ¿no es cierto? Lebanón, que habla de su altura, obviamente, como el cedro del Líbano, y por último nos dice hermoso como el cedro. Y el último pasú decía, Fikomam Takim, su boca es dulcísima, todo él es la dulzura misma. Bejuló Mahamadim, Ze Dodi Ze Re'ai, si alguna de ustedes quería tener una descripción exacta de quién es mi amado y quién es aquel que yo amo, este es eventualmente el concepto esencial de lo que estamos hablando hoy. Y terminaba entonces, vamos a tratar de compartir con ustedes también el capítulo 6 del Shir Shirim, que aquí lo tenemos para todos ustedes también. Entonces el capítulo 6 comenzaba los primeros tres pesukim. Entonces seguían preguntándole, Ana, Alach, Dodef, Ayafa, Banasim. Entonces ahora, después de tal descripción, preguntan entonces, después que las hijas de Jerusalén entienden que ese amado se fue y han escuchado esa descripción tan detallada y tan amorosa y tan idealizada, entonces los Benot Yerushalayim deciden eventualmente ayudar, socorrer eventualmente a la amada en la búsqueda y le preguntan, Ana, ¿a dónde fue? ¿A dónde podemos ir a buscarlo? ¿No es cierto? Así, por supuesto, nos habla desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Que las naciones del mundo obviamente se niegan, o sea, ellos están criticando a las naciones de Israel. Ana lo deja, ¿dónde fue tu amado? ¿Por qué te dejó a ti abandonada y viuda prácticamente? O sea, eventualmente aquí estamos hablando de por qué las naciones se están burlando de la amada, dice Rashi, diciéndole si te dejó es porque has obrado mal. Sin embargo, obviamente hay algo que ella sabe de su amado y ella les dice, Dodi Yarad de ganó la Arubotagose. Mi amado bajó a su jardín, al cantero de los bálsamos. Lirot Baganim, dice, para pastorear, para regar los jardines, y Lilkot Belilkot Shoshanim, y para recoger azucenas. Ella sabe muy bien que esta es la respuesta para la pregunta de esas Benot Yerushalayim, ¿a dónde fue tu amado? Y entonces, obviamente, ella lo hace desde el punto de vista casi poético y no dice un lugar geográfico que estas Benot Yerushalayim puedan ir a buscar a su amado. Y por lo tanto, se puede decir que desde el momento que escuchó la Reayá, la amada, las palabras de estas Benot, que dicen, versículo 1, un Bakchenu y Maj, para que podamos buscarle contigo, cuando ella entiende esto, en ese momento la amada, dicen aquí los comentarios del Dat Mikra, sintió una suerte de envidia. Tal vez las Banot, estas Benot Yerushalayim, quieren tomar parte con ella del amor por este amado y por lo tanto ella les dice, mi amado bajó a su jardín, mi amado está en un lugar maravilloso y oculto, en un jardín oculto. Era una mención del jardín del Edén, puede ser. Allí estaba la presencia de Dios también. De ahí nacen viejos los y ustedes no pueden. Dos días de ganó.
Mi amado descendió a ese huerto y por lo tanto llegó allí y en ese lugar está esperándome. Y por eso ella le dice a estas mujeres, Ani de Dodi, di, Arroen Bashushani. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. El que pastorea, dice, pastor entre las sostiene. Y esto obviamente de esta manera termina, ¿no es cierto?, en estas palabras que para nosotros representan un símbolo permanente de un mes, como es Elul, Ani Bedodi, que en última instancia no es otra que esa búsqueda del Todopoderoso en este mes previo a lo que es el Yom Adin, el día del juicio, el Yom Kippurim, el día del perdón. Ese tiempo de Elul que es Selijot. ¿Y qué significan las Selijot? Selijot no es un pedido solamente de perdón. Telah Lanu es preparar un camino en el cual podamos caminar y transitar. La palabra Saloah, perdonar, es, como explica Rav Shimshon Rafael Hirsch, es sacar el obstáculo del camino. Y entonces, este Anil Dodili está aquí para que podamos sacar los obstáculos que hay entre la amada y el amado y que ese encuentro finalmente se pueda producir, ¿no es cierto?, en los días de Yamim Noraim, en Asteret Yemet Teshuvah, en esos 10 días únicos del año, que no reemplazan al resto del año, pero que sin esos 10 días no tenemos este año, y en el cual se puede producir definitivamente ese reencuentro feliz. Y ese reencuentro feliz tiene que ver con una búsqueda inacabable de la amada, la congregación de Israel por su creador. Por eso decía el profeta, Dirshu Adonai Beimateo. Buscad a Dios cuando puede ser hallado. Kerauhu, invóquenlo, vigioto, caro, cuando Él esté cerca. Y entonces dijeron los Jajamim, eso se aplica al mes de Lul. Y se aplica con mayor excelencia a los 10 días de Teshuvah. Y se aplica con mayor excelencia, en última instancia, el día de Yom Kippurim. No para reducirnos en la búsqueda, sino para dar esperanza de que a veces la persona todavía no ha despertado, no ha salido de su letargo, no ha salido de su cama, no se quiere todavía vestir, no encontró el llamado, pero que en última instancia ese llamado se hace mucho más patente durante los 10 días de Teshuvah a partir de ese shofar que no me deja dormir. Pero no hay ninguna duda que todo eso cobra una realidad completamente nueva cuando llega el día de Yom Kippur. Y así el Shir Shirim nos permite ir desde el sentido del Peshat, el sentido más simple y literal, al sentido figurativo, al sentido de la interpretación del Midrash, a encontrar algunas partecitas del Sod, de lo oculto, que podemos estudiar el Shir Shirim como lo explica el Ben Ishai, y veremos que todo es un mundo místico, pero obviamente no es el momento para poder estudiarlo. Tenemos primero que conocer el texto, aprenderlo bien, tenemos que saberlo bien, y creo, con favor de Dios, el hecho de que lo podemos decir todos los Shabbatot en el Bet HaKnesset, antes de, después de haber recibido el Shabbat, eventualmente, eso nos ayuda sensiblemente a comprometernos con el texto. Así será entonces para la próxima semana, seguramente después de Purim, que podremos estudiar seguramente el Shir HaShirim, continuando con nuestra tarea. Muy bien, Shavuot Tov, muchas gracias por acompañarnos, gracias por disponer de este tiempo. Ya en 15 minutos más va a comenzar el Sheur de Rambam. Nuevamente, gracias a todos, Shavuot Tov, Jodesh Mevorach, y muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, muchas gracias.
Buen viaje, Bruria, me alegro mucho. Que esté muy bien. Besat Hashem, que tenga buen viaje y buen regreso. Me alegro mucho.